Buenas tardes, doctor Jorge Guillermo Cedeño Mesa. Mi nombre es Moreira Ceballos Sebastián Araceli, de Psicología en Línea Paralelo D. El tema a tratar esta tarde es las etapas del neurodesarrollo y sus posibles alteraciones, la neurogénesis. A partir de la zona ventricular es que comienza la proliferación. Se trata de un proceso en el que hay gran generación de células nerviosas y a este proceso se lo llama neurogénesis. En esta etapa las células todavía no se encuentran diferenciadas. Ahora bien, gran cantidad de neuronas inmaduras migran y son guiadas por las células de glía radial. De hecho, se desplazan por prolongaciones gliales. Cuando llegan a la posición definitiva, empiezan a diferenciarse en tipos de neuronas según la información genética que contengan. La signatogénesis, apotoxis y mielinización. Los conos de crecimiento son las prolongaciones de los axones y dendritas que favorecen el crecimiento de las neuronas. En este proceso participan factores neurotróficos, es decir, sustancias químicas que se encargan de repeler o atraer a los axones. Los axones comienzan a ramificarse una vez que llegan a su destino y realizan conexiones con otras células. Este es el proceso de la sinaptogénesis que se terminará de desarrollar después del nacimiento debido a la experiencia del individuo. También se produce la apoptosis, que se trata de un proceso mediante el cual hay una muerte neuronal programada. Gracias a ellos se conservan las mejores conexiones y tras la muerte neuronal de la sinapsis se reorganizan y aparecen algunas nuevas que continuarán desarrollándose durante su crecimiento. La mielinización consiste en la formación de vainas de mielina que recubren los axones. Ahora bien, la mielina es una sustancia que favorece la transmisión del impulso, además de proteger a los axones, entonces con su ayuda es que se da la conducción nerviosa, capa neuropitelial, capa del manto y capa migral. La capa neuropitelial. La pared del tubo neural se hace poco, que hace poco se ha cerrado, consta de células neuropiteliales que extienden sobre todo el grosor de la pared y forman un grueso epitelio que durante la fase del surco neural e inmediatamente después del cierre del tubo, estas células se dividen rápidamente produciendo más células neuropiteliales. Cuando el tubo neural se cierra, las células neuropiteliales empiezan a organizar otro tipo de células que se caracterizan por tener un núcleo grande y redondo con un neuroplasma pálido y un nucleolo de coloración oscura, que se trata de las células nerviosas primitivas o neuroblastos que forman la capa del manto. La capa migral es la capa más externa de la médula, es la capa más externa de la médula espinal. Contiene fibras nerviosas que emergen de los neuroblastos de la capa del manto. Como resultado de la mielinización de las fibras nerviosas, esta capa adopta una coloración blanquecina y por esto recibe el nombre de sustancia blanca de la médula espinal. La placa basa, la placa alar y la placa del techo y la placa del suelo. Los engrosamientos ventrales de las placas basales que contienen células de las astas motoras ventrales forman las áreas motoras de la médula espinal. Dice, los engrosamientos dorsales de las placas alares forman el área sensitiva el asta motora ventral y el asta sensitiva dorsal, en un grupo de células nerviosas que se acumulan y forman una pequeña asta intermedia entre las dos antes
mencionada. Las posibles alteraciones. Entre las posibles alteraciones tenemos la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo, los hitos motores del lenguaje durante el periodo durante el periodo del desarrollo. Durante el periodo del desarrollo pueden identificarse entre los primeros 2 años de vida, aunque en general la discapacidad intelectual no es progresiva en algunos trastornos genéticos. La discapacidad intelectual ocurre en todas las razas y culturas. Los varones tienen más posibilidades que las mujeres de ser diagnosticados con discapacidad intelectual. La deficiencia de las funciones intelectuales como el razonamiento, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, todo esto conlleva una discapacidad intelectual. También tenemos el trastorno del lenguaje, las dificultades en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades debido al vocabulario reducido, estructura gramatical limitada. A menudo estas presentan antecedentes familiares de trastorno del lenguaje. La adquisición del lenguaje está marcada por cambios que se producen desde su inicio de la niñez temprana hasta alcanzar el nivel de competencia del adulto, que aparece durante la adolescencia. El trastorno del lenguaje también aparece durante los primeros años de desarrollo de vida del niño. Los niños con deficiencia receptiva del lenguaje tienen peor pronóstico lo que los que tienen deficiencia expresiva predominantes. Ellos son más resistentes a un tratamiento. También tenemos el trastorno de aprendizaje. El trastorno de aprendizaje es un trastorno del neurodesarrollo con un origen biológico que es la base de las anormalidades a nivel cognitiva que está asociado con los signos conductuales del trastorno. Una característica principal del trastorno de aprendizaje es que persistentemente ellos no aprenden las actitudes académicas esenciales. Entre estas actitudes académicas se incluyen la lectura de palabra con precisión y fluidez, la comprensión de lectura, la suelta de o sea, la expresión de escritura y la ortografía y los cálculos aritméticos y los razonamientos matemáticos. Este trastorno se presenta también en los primeros años de etapa escolar de cualquier niño, sea varón, sea mujer. En sus primeros años de escuela primaria se dan de cuenta de que el niño tiene un trastorno de aprendizaje. El trastorno específico del aprendizaje puede tener consecuencias funcionales negativas durante toda la vida, como logros académicos, bajas tasas, bajo rendimiento en aprendizaje y no logra captar todo lo que es necesario para él. En conclusión, las etapas del neurodesarrollo tienen un alto nivel de complejidad. La formación cerebral se desarrolla en las primeras semanas del embarazo. Es importante tener una buena alimentación, un buen ambiente y también influye mucho la genética. Es un factor influyente mucho en el desarrollo del feto. Si una persona no tiene una buena alimentación, un buen ambiente, el, eh, el feto o el niño va a nacer con uno de estos trastornos, ya sea genético o producido por que no tuvo una buena alimentación, un buen ambiente. Gracias, es toda mi explicación. Ahorita les voy a compartir unas diapositivas donde está el resto.
Muchas gracias, licenciada.